Iniciar la grabación. Bueno, acá tenemos nuevamente la grabación, no se pudo hacer la grabación con audio de la clase del día viernes 7 de octubre. Estoy repitiendo la parte de equilibrio y precipitación porque es muy importante. Vuelvo a recordar la expresión del KPS la expresión del KPS de una sal. Acá tenemos una sal hipotética que está en equilibrio con sus iones, expresada en función de la concentración de los iones como solubilidad S. Acá tenemos el KPS, lo podemos expresar en función de la solubilidad y calcular la solubilidad o el KPS según los datos que tengamos, ¿no? Acá tenemos el caso del sulfuro de bismuto, que es una sal insoluble, expresado en el KPS en función de la solubilidad. Vemos cómo es la expresión del KPS. Siempre tenemos que escribir bien las sales y también de escribirle bien las sales, colocando correctamente los coeficientes estequiométricos, vamos a obtener la expresión correcta del KPS. Con la expresión correcta del KPS podemos calcular la solubilidad. Así podemos, con el dato de la solubilidad en gramos por litro y luego con la masa molar de la sal, calcular la solubilidad molar y con ese dato calcular el KPS del cloruro de plata, por ejemplo. O al revés, con el dato del KPS, en este caso de otra sal insoluble, ortofosfato de calcio, podemos calcular entonces la solubilidad. O sea, cuanto más pequeña sea el KPS, menor la solubilidad. Acá tenemos otro cálculo interesante que siempre trabajamos en equilibrio de precipitación, que es el Q o QPS, que es el producto iónico de los iones que están en solución, que tiene la misma expresión matemática que el KPS, aunque no es el KPS. El KPS es una constante que depende de la temperatura. Entonces, una vez que nosotros calculamos el QPS, lo que podemos hacer es compararlo con el KPS y verificar de esta manera si una sal va a precipitar o no. Eso nos permite, por ejemplo, cuando queremos reconocer un ion, siempre que estamos en inorgánica hablamos de especie iónica, reconocer un ion en solución, una posibilidad es que precipite y de esa manera poderlo separar de la solución. Entonces esto nos permite predecir si va a precipitar o no. Acá tenemos un ejemplo. Sabemos entonces que cuando el QPS sea mayor que el KPS tenemos precipitación. Cuando es menor no precipita y cuando es igual ahí comienza la precipitación. Comienza a saturarse la solución y a precipitar. Un ejemplo es este, que tenemos una mezcla de 5 mililitros de cloruro de sodio más 50 mililitros de nitrato de plata con esas concentraciones y nos pregunta si va a precipitar el cloruro de plata. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Sabemos que estas dos sales son el cloruro de sodio, sal de metal alcalino, por lo tanto soluble, ¿sí? Y que está totalmente disociada, entonces la concentración de sal va a ser igual a la concentración de iones sodio, igual a la concentración de iones cloruro. Lo mismo va a pasar con el nitrato de plata, pero como estamos mezclando volúmenes, tenemos que hacer la corrección por dilución. Entonces, ¿qué nos interesa saber? La concentración de ion cloruro y la concentración de ion plata, que son los susceptibles de formar una sal insoluble. El nitrato de sodio sabemos que es soluble, ¿sí? El nitrato de sodio sabemos que es soluble. Entonces, haciendo la corrección por dilución, tenemos las nuevas concentraciones de ion cloruro y de ion plata. Calculamos el QPS o el Q, que es lo mismo, de acuerdo a la bibliografía, se llaman de las dos maneras, y de esa manera nosotros, calculando el Q o QPS, podemos compararlo con el KPS, recordando cuál era el KPS del cloruro de plata, y vemos que es mayor, por lo tanto va a haber efectivamente una precipitación, ¿sí? Entonces ahora vamos a cambiar de
de ventana para trabajar. Vamos a capturar la ventana. Y vamos a tener otra ventana para trabajar ahora con el video. Entonces, con esta ventana vamos a trabajar lo que se llama la precipitación fraccionada. La precipitación fraccionada, que es cuando yo tengo más de un ion susceptible de precipitar con un determinado agregado de precipitante. Por ejemplo, yo tengo en este caso iones plomo, iones plata más uno, iones plomo 2 más. Los dos pueden precipitar con el mismo agente precipitante, por ejemplo, en este caso, cromato. Agrego una sal que es cromato de potasio, que está totalmente disociada la sal. Recordemos, la sal de cromato está totalmente disociada porque es una sal de metal alcalino. ¿Sí? Entonces, yo voy agregando cromato y aquí tengo la expresión de la formación de las dos posibles sales insolubles, la expresión del KPS. Aquí vemos nomás, ya vemos cuál es el KPS del cromato de plata, que es 2,7 por diana menos 2, y el KPS del cromato de plomo. El KPS del cromato de plomo 2, o cromato plumboso también, tiene un KPS menor. Por lo tanto, este es más insoluble. Es simplemente, estoy comparando los KPS. Entonces, lo que hago yo es, conociendo la concentración de ion plata y ion plomo, utilizar el KPS para calcular cuánto requiere como mínimo cada sal de ion cromato para precipitar. Entonces, una vez que calculo eso, me da que el cromato de plomo es la que requiere menor concentración de ion plata para precipitar. Entonces me permite determinar que aquella sal que requiera menor cantidad de cromato es aquella susceptible de precipitar. Entonces, podemos analizar en forma hipotética, por ejemplo, si tenemos un agente precipitante X menos y dos sales hipotéticas M1X y M2X, cuya expresión del equilibrio, el KPS, expresión del equilibrio y KPS están planteados acá. Entonces lo que hago yo es calcular la concentración del agente precipitante X menos para cada caso. Y lo que hago es una comparación ahora. Cuando comparo, aquí veo que si la relación de KPS de M1X sobre la concentración de M1 presente en la solución es menor que el KPS de M2X sobre la concentración de M2 más, entonces quiere decir que va a precipitar M1X, porque requiere menor concentración de agente precipitante para precipitar. Si llegan a ser iguales, van a precipitar ambos. Y si es al revés, o sea, que esta primera relación es mayor que la otra, entonces, que la otra relación de KPS M2X sobre M2 más, sobre la concentración de M2 más, entonces va a precipitar M2X. Entonces lo que hicimos acá es comparar la relación entre el KPS del cromato de plomo, aquí cromato de plomo, sobre la concentración de ion plomo, comparar y ver que es menor que el KPS del cromato de plata sobre la concentración de ion plata. Entonces, de esa manera puedo determinar cuál de las dos sal va a precipitar, y me conviene, porque si yo quiero separar un ion del otro, agrego un agente precipitante en una determinada cantidad para que precipita uno de ellos solamente. Y la precipitación fraccionada, es importante reconocer que depende no solamente del KPS de las sales, sino también de la concentración de los iones en solución. ¿Sí? En este caso nos quedó, teníamos el ejemplo que la concentración de ion plata y ion plomo, 2 más son iguales, pero podrían ser diferentes. Entonces, siempre nos va a interesar la relación, entonces, estas relaciones y la comparación. Bueno, nos queda desarrollar la parte de equilibrio, de efecto ion común, que es igual que en el caso de las sales, que nosotros lo habíamos trabajado con equilibrio ácido-base, cuando mezclamos un ácido débil con un ácido fuerte. Como el ácido fuerte estaba totalmente disociado,
los protones del ácido fuerte influían sobre el equilibrio del ácido débil, que era ácido acético, y reprimían la disociación del ácido débil. Por lo tanto, el pH lo determinaba el ácido fuerte. Acá va a ocurrir algo parecido. Yo tengo una sal insoluble, el cloruro de plata, en equilibrio con sus iones, y lo que hago es agregarle nitrato de plata, que es una sal soluble, 0,1 molar, por ejemplo, y esa sal, como tiene iones comunes sobre el ion plata, es como si yo estuviera agregando producto a este equilibrio, lo estoy alterando, y este equilibrio va a reaccionar desplazándose hacia los reactivos y aumentando el volumen del reactivo. Entonces, si la solubilidad, por ejemplo, de ion plata sin agregado de nitrato de plata es 1,33 por 10 a la menos 5, entonces al agregarle nitrato de plata al generar un efecto ion común, lo que hago es plantear un balance de masa de plata total, que va a ser ion plata en equilibrio más el ion plata agregada. Como la ion plata en equilibrio siempre es pequeña y encima ahora disminuye por el agregado del ion plata agregado, entonces la concentración de ion plata que me interesa es la agregada. Con ese dato voy al KPS y vuelvo a calcular mi nueva solubilidad, que es igual a la concentración del contraión de ion cloruro, y este me da igual a 1,77 por 10 a la menos 9. Que si lo comparo con la solubilidad sin agregado, veo claramente que el efecto ion común disminuye la solubilidad. Acá lo vemos también en el caso del sulfato de bario. El sulfato de bario es una sal insoluble. Este sulfato de bario lo han ustedes podido experimentar cuando investigaban ion sulfato en una muestra de agua dura, y al agregarle el cloruro de bario precipitaba una sal de color blanco, ¿sí? Ese era el sulfato de bario. Es una sal insoluble, tiene una expresión del KPS, que acá está, la expresión del KPS, no sé qué se ha puesto ahí, la expresión del KPS, acuérdense, acá está el KPS, no me deja marcar acá, está el KPS, y yo acá puedo calcular mi solubilidad, que es 2,51 por 10 a la menos 5, esa es la solubilidad del sulfato de bario. Ahora, cuando le agrego sulfato de sodio, que es una sal soluble, está totalmente disociada, es una sal de metal alcalino, entonces si yo agregué 0,1 molar de sulfato, ahora tengo que ver cómo ese sulfato agregado va a influenciar, que evidentemente vemos cuál es la influencia, desplaza el equilibrio hacia los reactivos, y entonces mi nueva solubilidad la voy a calcular, mi solubilidad S', la voy a calcular ¿con qué? Utilizando el KPS y calculando la concentración de ion bario, que es el contraión, y de esa manera me da que es 6,3 por 10 a la menos 9. La solubilidad prima disminuyó 4.000 veces a la solubilidad sin agregado de sal con efecto ion común. O sea, ahí se ve claramente el efecto de ion común. Acá lo pueden volver a ver en este ejemplo, en que a la sal insoluble cromato de plomo yo le agrego nitrato de plomo, y que es soluble, pero estoy agregando iones plomo que están en equilibrio con el sólido, y acá vemos también que hay un efecto de ion común. Entonces el efecto de ion común disminuye la solubilidad. Entonces ahora vamos a volver, vamos a buscar otra ventana. Esperen un minutito. Voy a buscar otra ventana para trabajar. A ver si me acepta. Bien, ahí me aceptó. Y vamos a trabajar ahora con lo que se llama el efecto de ion diverso. El efecto de ion diverso, no, este era ion, ay, acá está, un errorcito. Efecto de ion diverso. Lo vamos a trabajar ahora. Voy a verificar si se está grabando.
en el efecto de ion diverso es cuando yo, en lugar de agregarle una sal con iones comunes, le voy a agregar una sal, por ejemplo, al cloruro de plata, que tenía su KPS, su expresión matemática, su valor de solubilidad, su valor de KPS, su solubilidad. Le voy a agregar nitrato de potasio, que es una sal soluble, que no tiene iones comunes, pero que ejerce un efecto sobre esta sal insoluble. ¿Qué efecto va a ejercer? El efecto que va a ejercer es que que el ion plata y ion cloruro se va a ver rodeado de contraiones, de iones potasio y la plata de iones nitrato. Entonces esto se va a generar una atmósfera iónica que va a tener influencia sobre la solubilidad esta que calculé acá. ¿Qué influencia va a tener? Vamos a ver. Vamos a tener que, para estudiar este fenómeno, digamos, del efecto ion diverso, vamos a ver que vamos a trabajar ahora no con la concentración, porque no me está dando cuenta de lo que está pasando, sino teniendo en cuenta la atmósfera iónica que vemos acá. Ya la concentración no expresa exactamente lo que está ocurriendo en el sistema. Entonces tengo que utilizar otro concepto, que es la actividad. La actividad de un ion determinado va a ser igual al coeficiente de actividad por la concentración del ion. Entonces, la expresión del KPS ya no puede ser así, sino que tiene que ser de esta manera. El KPS va a ser igual a la actividad del ion plata por la actividad de ion cloruro, que a su vez es igual al coeficiente de ion plata por la concentración de ion plata por el coeficiente de actividad de ion cloruro por la concentración de ion cloruro. El KPS sigue teniendo el mismo valor constante. Pero ustedes van a observar ahora que el coeficiente de actividad, ahora tengo que considerar entonces los coeficientes de actividad en la nueva expresión del KPS. Si ustedes observan es que en ausencia de sales, sin iones comunes, en la ausencia de sales, digamos, el coeficiente de actividad, esto es importante, el coeficiente de actividad va a ser igual a 1 en ausencia de sales agregadas, de sales sin iones comunes, ¿no? De sales agregadas. Pero el coeficiente de actividad va a ser igual, fíjense, el KPS va a ser igual, va a ser el mismo, ¿sí? Y entonces el coeficiente de actividad ahora va a ser distinto de 1 en presencia de sales agregadas. En presencia de sales agregadas. O sea, sales que no tengan iones comunes. Entonces, todo este nuevo escenario lo podemos estudiar con la teoría de Debye-Hückel, que plantea un nuevo parámetro, que es la fuerza iónica, que la fuerza iónica da cuenta de la presencia de esas sales que no tienen iones comunes. Por ejemplo, si te da presente nitrato de potasio 0,1 molar. Entonces, la fuerza iónica se simboliza con la letra Y mayúscula y es igual a 1/2 por la sumatoria del producto de la concentración de los iones agregados por la carga de esos iones, ¿sí? La fuerza iónica se calcula para las sales agregadas. Podemos tener más de una sal agregada, podemos tener sales con iones con cargas eléctricas dobles o triples, ¿sí? Y eso va a influenciar a la fuerza iónica. Fíjense ustedes, el Z, que es la carga eléctrica de los iones, está elevado al cuadrado para que cuando considere la carga negativa del ion del anión, no me influya y no me dé un valor negativo, evidentemente. A mí me da, en este caso, del nitrato de potasio, me da 0,1. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos calcular el coeficiente de actividad. Debye-Hückel desarrolla una expresión matemática para calcular el coeficiente de actividad que a nosotros no nos interesa deducir. Lo que nos interesa de esta fórmula es razonarla. Es una expresión logarítmica e igual a menos toda esta expresión. Fíjense, Z es la carga eléctrica de cada ion, y es la fuerza iónica,
A y B son dos constantes que dependen del solvente, que en este caso siempre es agua, así que tienen valores constantes. A igual a 0,5 y B igual a 0,33 por 10 a la 8. Toda esta fórmula se la doy yo. O sea que ni se gasten en aprendérsela de memoria porque no les va a significar nada. Lo que me interesa a mí es que, como esta es una expresión logarítmica, la expresión del coeficiente de actividad va a ser igual a 10 a la menos toda esa expresión matemática. Entonces, cuanto mayor sea I, la fuerza iónica, o sea, cuanto mayor cantidad de sales agregadas tenga, cuanto mayor sea la concentración de esas sales, cuanto mayor sea la carga eléctrica de esas sales, va a ser el coeficiente este va a ser enorme, y como es un coeficiente negativo, eso me va a disminuir el coeficiente de actividad. Entonces quiere decir que ante sales agregadas lo que va a ocurrir es que el coeficiente de actividad siempre nos va a dar menor que 1. Entonces, si yo analizo el KPS ahora y veo que no varía, el KPS es constante, es una constante, entonces si en presencia de sales agregadas el coeficiente de actividad del ion plata y del ion cloruro es menor que 1, necesariamente la concentración de iones plata y cloruro en equilibrio con el sólido tienen que ser mayores. Que ese es el efecto ion diverso, que es lo que vamos a calcular acá. Justamente calculamos el coeficiente de actividad para el ion plata, para el ion cloruro, y nos dan estos valores. Fíjense, nos dan menor que 1, efectivamente, por la presencia del nitrato de plata. Volvemos a escribir toda la expresión del KPS, expresamos la concentración de plata y cloruro como S y calculamos mi S'. Esta S' era 1,33 por 10 a la menos 5, que es mayor que S, que a su vez es igual a 1,33 por 10 a la menos 5. Ahí vemos el efecto ion común. Hay un aumento, no muy grande, pero hay un aumento de la solubilidad. Nos vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Vamos a ver con algunos ejemplos que son interesantes de ver. Aquí vamos a volver, aquí vamos a trabajar con otra ventana. Con otra ventana vamos a trabajar ahora y vamos a observar que se ha hecho un cálculo, se ha hecho un cálculo acá, vamos a borrar esta intervención puesta acá, y vamos a poner la copita. Fíjense acá, hemos calculado la concentración de la solubilidad del cloruro de plata, en ausencia, por ejemplo, aquí podemos ver en ausencia de agregado de nitrato de potasio. Cuando agregamos nitrato de potasio 0,1 molar, ¿no? Acá está 0,1 molar, vemos que la solubilidad aumentó a 1,77 por 10 a la menos 5, un 33%. Cuando agregamos, por ejemplo, una mezcla de nitrato de potasio y bromuro de sodio, o sea que en este caso tenemos que recalcular mi fuerza iónica, en este caso, vamos a tomar este caso, y ahí tengo que calcular mi fuerza iónica, supongamos que es 0,1 molar, un medio, entonces tenemos que calcular 0,1 molar de ion potasio por más 1 al cuadrado más 0,1 molar de ion nitrato por más 1 al cuadrado más 0,1 molar de ion sodio por más, el nitrato era negativo, la carga, ¿no? Acá tenemos que poner negativa. La carga la tenemos que poner negativa. Menos 1. Y aquí sería 0,1 molar para el ion sodio, 0,1 molar por más 1 al cuadrado, más el ion bromuro, porque yo agregué aquí nitrato de potasio más bromuro, la concentración de ion bromuro, sería 0,1 molar por menos 1 al cuadrado. Entonces, calculando de nuevo
la fuerza iónica con nitrato de potasio solo era 0,1 molar. Aquí me va a dar 0,4, se igual a 0,2. O sea que acá la fuerza iónica, en este caso, se duplicó. Entonces, al duplicarse la fuerza iónica, acá es 0,2 molar, y acá la fuerza iónica, recordemos, era 0,1. Acá se duplicó la fuerza iónica y el efecto sobre la solubilidad es mayor, aumentó más la solubilidad, aumentó un 43%. Si, por ejemplo, en lugar de bromuro de sodio y nitrato de potasio, agrego sulfato de sodio, que es acá, estoy agregando iones con el doble de la carga eléctrica, entonces vamos a ver cómo nos calculamos la fuerza iónica acá. Supongamos que la concentración sigue siendo 0,1 molar, ¿no? Va a ser 1/2 por 0,2 molar, porque son 2 iones sodio, sulfato de sodio, les recuerdo. Acá llegan a escribir mal una sal y todo se desarma, sale todo mal, los resultados, las conclusiones. Es muy importante que todo esté bien escrito. Entonces, si esto es 0,1 molar de sodio, va a ser 0,2 molar, y de sulfato 0,1 molar. Entonces, la fuerza iónica va a ser 0,2 molar por la carga al cuadrado más 0,1 molar por menos 2 al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener 0,2 y aquí 0,1 por 4 son 0,2 más 0,4, 0,6. La fuerza iónica va a ser 0,3, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va aumentando la fuerza iónica, y al aumentar la fuerza iónica va aumentando el efecto aumentando la solubilidad, la solubilidad de la sal. Y mucho más, esto lo pueden calcular ustedes, cuando le agregue ortofosfato de sodio, que es un anión con tres cargas negativas. Que eso también influencia la fuerza iónica, la atmósfera iónica, y por lo tanto el coeficiente de actividad va a ser aún menor, por lo tanto la fuerza iónica mayor, y la solubilidad va a aumentar. Y acá se ve, por ejemplo, con el agregado de, entonces, la presencia de iones en la sal agregada, en efecto de ion diverso, de iones que tengan cuanto más carga eléctrica tengan, el efecto sobre la atmósfera iónica va a ser mayor, y bueno, la solubilidad finalmente va a ser mayor. Por eso que cuando le agrego ortofosfato de sodio, la concentración llega, el aumento de la solubilidad aumenta casi 67%. Eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, cuando aumento la concentración de la sal, por ejemplo, si agrego nitrato de potasio 0,1 molar, 0,2 molar y 0,3 molar, también aumenta la solubilidad. Entonces, la conclusión es que el agregado de sal con iones no comunes al precipitado aumentan la solubilidad de la sal insoluble, más aún con el incremento de la carga de los iones no comunes, y al variar la concentración y el tipo de sales solubles agregadas. Esa va a ser la gran conclusión que yo voy a hacer. Bueno, me despido de todos, espero haber contribuido a una mejor comprensión.